Apocalipsis capítulo 15. Ustedes saben que estamos en el libro de Apocalipsis en pleno tiempo de la tribulación. Imagínense, todo el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, es el gran grueso del libro, trata acerca del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. O sea, imagínense cuánta importancia el Señor le ha dado a hablar de ese tema que en cierto modo ya nos afecta a nosotros, porque es algo que se viene a venir. No podemos decir fechas exactas, no podemos decir dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 50 años, pero sabemos que será pronto. Si en la época del apóstol Juan ya la palabra decía que las cosas sucederían pronto, imagínense ahora que han pasado casi 2000 años, qué tan pronto estamos, más los adelantos tecnológicos que ya tenemos, de los que disponemos, que hacen posible que se lleven a cabo todas las cosas de las cuales hemos estado leyendo y que ya hemos compartido especialmente, sobre todo en el capítulo 13, cuando se trata del tema de la marca de la bestia. Entonces, este tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, que son los 7 años de la semana profética que profetizó el profeta Daniel en Daniel capítulo 9, y de los cuales hace énfasis en media semana, 3 años y medio, o 1260 días, o 42 semanas, 3 años y medio de gran tribulación, cual nunca hubo ni nunca habrá. Y todo ese tiempo es el que estamos abordando ya en el libro de Apocalipsis. Entonces, ya ahora en el capítulo 15 y desde hace un tiempo atrás, dentro de estos 7 años de la última semana profética de Daniel, más específicamente dentro de los 3 años y medio, ya nos encontramos en ese tiempo de la gran tribulación, pero acercándonos hacia el final de la gran tribulación. Habíamos dicho que durante este tiempo los juicios de Dios se derramarían sobre la tierra, los justos juicios de Dios, porque Dios es un Dios bueno, misericordioso, amoroso, pero también infinitamente justo, como hemos visto en tantas oportunidades, y como se equilibra cuando estudiamos acerca de cómo es Dios en su propia palabra. Entonces se van a derramar los justos juicios de Dios en 3 tandas: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y hemos visto los 7 sellos y que el 7º sello se ramificaba en las 7 trompetas. Luego vimos las 7 trompetas y que en el toque de la última trompeta estaban incluidos los juicios de las 7 copas, que los vamos a ver la próxima semana, pero que todos estos juicios de las 7 copas están incluidos en la 7ª trompeta. Las trompetas ya las hemos visto. Entonces nos estamos acercando hacia el final de la gran tribulación, cuando ya van a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a leer el texto, vamos ahí a Apocalipsis capítulo 15 y vamos a leer el texto de la palabra de Dios directamente. Apocalipsis 15 desde el versículo 1. Dice el apóstol Juan: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios, que serán detalladas y derramadas de manera efectiva, sucederá en la próxima sesión. La próxima semana la vamos a desarrollar, pero sucede en el siguiente capítulo, en el capítulo 16. Ahí ya vamos a ver concretamente el derramamiento de las 7 copas y la descripción de lo que sucede con cada una de estas plagas postreras, que son mencionadas de esta manera. Estos ángeles, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Notemos que en el libro de Apocalipsis el número 7 siempre es un número recurrente. Continuamente vemos el número 7. Desde el capítulo 1 en adelante, es el número de Dios, el número de lo que está completo, pero también lo vemos como un número de circunstancias bíblicas. Desde el inicio, desde la creación en 7 días, 7 el número de lo que está completo, perfecto. En la naturaleza también lo vemos con los 7 colores del arco iris o las 7 notas musicales. Cuando completas las 7 notas, luego vas a la siguiente escala y repites la nota primera y se da un nuevo comienzo, pero todo está completo con el número 7. Entonces, en las cosas de la Biblia, 7 representa aquello que está completo, y en el caso de Dios, aquello que es perfecto, terminado, pleno, completo. Y lo vemos continuamente, el mensaje a las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, y
muchas circunstancias más donde se repiten los juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y ahora los 7 ángeles con las 7 plagas postreras, que son las 7 copas de la ira de Dios. Y se menciona hacia el final del versículo 1 que en estas 7 plagas postreras se consumaba la ira de Dios. Pensemos en esta frase, se consumaba la ira de Dios. ¿Pueden imaginarlo? Yo creo que nadie en su sano juicio quisiera ver, y mucho menos ser receptor de la ira de Dios. Imagínense recibir la ira consumada de Dios o la plenitud de su ira. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En un momentito vamos a comentar acerca de Éxodo capítulo 15, donde se da el cántico de los israelitas, el cántico de Moisés, cuando atraviesan las aguas del Mar Rojo y salen hacia la libertad, después de haber estado en esclavitud en Egipto. En Éxodo 15:7 dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. La ira de Dios derramada, imagínense en la consumación de los tiempos, la plenitud de la ira de Dios en el tiempo final de la gran tribulación. Algo que muchas veces no comprendemos es que todos los seres humanos, en realidad todos los seres humanos merecemos recibir la ira de Dios por causa del pecado. Todos lo hemos cometido, todos lo hemos practicado, y aún como creyentes cristianos que ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que ante Dios somos santos, y ante Dios somos vistos como perfectos en Jesucristo, aún así cometemos imperfecciones, que son pecado. Entonces la paga del pecado es muerte, nos dice la palabra de Dios. Pero en lugar de que recibiéramos la ira de Dios, ¿qué es lo que hemos recibido los creyentes? Hemos recibido su amor, su misericordia, su perdón, su salvación. Mientras que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, recibió la ira de Dios sobre el pecado. La merecíamos nosotros, pero la recibió Jesucristo. Entonces, ese fue el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo experimentó tener todo el pecado de toda la humanidad encima de Él, y en el momento que pagó. Entonces Jesucristo recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos, para que nosotros no tengamos que recibir eso y recibamos más bien la gracia, el regalo inmerecido de parte de Dios. Pero estamos en el tiempo de la gran tribulación, en los tiempos de Apocalipsis. Entonces en ese futuro no muy lejano, un mundo que no se arrepiente, un mundo impenitente, lleno de pecado, de maldad, de perversión, de una depravación generalizada, recibe la consumación de la ira y por tanto el justo juicio de Dios. Continuamos con Apocalipsis 15:2 y dice el apóstol Juan, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. La escena celestial ya se nos había mencionado en el libro de Apocalipsis en los capítulos 4 y 5. El apóstol Juan tiene esta visión de este mar de vidrio como un cristal transparente, completamente puro, diáfano, y lo maravilloso del trono de Dios con colores de arcoíris, con colores de todas las gemas preciosas, algo indescriptible, pero que el apóstol Juan lo trata de describir con sus propias palabras. Ahí estaba nuestro Dios en el trono, y alrededor del trono los 4 querubines, Dios que mora entre los querubines, y alrededor del trono 24 tronos con los 24 ancianos, y toda esta visión del reino de los cielos. Pero en el capítulo 4 o 5, cuando vimos la adoración celestial, entonces todo este mar de cristal o de vidrio se veía completamente limpio y diáfano. Pero ahora, en el capítulo 15, estamos viendo este mar de cristal mezclado con fuego. Será por causa de la inflamación de la ira de Dios, pero sobre este mar están aquellos, se nos menciona, aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¡Wow! Aquellos que vencieron a la bestia, aquellos que alcanzaron victoria sobre la bestia y sobre su marca y sobre el número de su nombre, y estaban en pie en el mar de vidrio.
Es decir, estos que alcanzaron victoria sobre la bestia, no vencieron a la bestia en la tierra, sino que alcanzan victoria sobre la bestia ya estando en el reino de los cielos. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en la tierra no vencieron a la bestia por medio de batalla, por medio de guerra. Sucedió lo contrario. En la tierra los mártires perecieron por mantenerse firmes y mantenerse fieles al Cordero y por no querer ser marcados con la marca de la bestia. Y todos aquellos que se mantuvieron fieles a Dios, que tuvieron verdadero temor de Dios y que no fueron marcados con la marca de la bestia, tenían solamente dos posibilidades: o huían, o si en su huida los capturaban y eran martirizados si es que no se marcaban con la marca de la bestia. Aquellos que eran martirizados y finalmente los mataban si es que no se marcaban con la marca de la bestia. Entonces, estos personajes, estos que alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre su marca y sobre su número, son los mártires de la tribulación, aquellos que fueron descritos cuando leímos en el capítulo 6 la apertura de los sellos. En la apertura de los sellos, cuando se aperturó o se abrió el quinto sello, ahí se mencionan a los mártires que están debajo del trono de Dios. Ahí mencionan Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces estos mártires que fueron ejecutados y que murieron durante el tiempo de la tribulación y que claman a Dios ya estando ahí al pie del altar, y claman diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Y se dice: esperen todavía, falta un poco más de tiempo hasta que se complete el número de ustedes. Y luego, más adelante, en el capítulo 7 de Apocalipsis, después del surgimiento de los 144.000 sellados de Dios, de los 144.000 escogidos, ese ejército evangelizador levantado por el Señor para ese tiempo especial de la gran tribulación, el fruto de estas primicias, de estos 144.000 escogidos, el fruto van a ser una multitud incontable de conversos que van a completar el número de los mártires que van a estar en la escena celestial y que van a haber ofrendado sus vidas hasta la muerte, fieles al Señor por no marcarse con la marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 7, algunos extractos de esta parte del Apocalipsis 7, voy a leer primero los versículos 9 y 10 y luego los versículos 13 y 14. Dice, Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es decir, esta multitud en la escena celestial, en el reino de los cielos. Y no son solamente los 144.000 escogidos, estamos hablando que son una multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, mientras que los 144.000 escogidos son 12.000 de cada tribu de Israel, descendientes de Israel. Esta es una multitud en el cielo, todos vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, glorificando al Señor, y clamaban a gran voz, Apocalipsis 7:10, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En el versículo 13, Juan inquiere, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Durante el tiempo de la tribulación van a haber dos tipos de seres humanos: los que se marquen con la marca de la bestia y los que no se marquen con la marca de la bestia. Los que no se marquen con la marca de la bestia porque quieren mantenerse fieles a Dios, porque tienen temor de Dios, porque han creído en Jesucristo como Señor y como Salvador, o son parte del pueblo judío que tampoco se quiere marcar con la marca de la bestia y tienen que huir o esconderse. Entonces hay estas dos posibilidades: los que fueron marcados y los que no fueron marcados con la marca de la bestia. Los que fueron marcados con la marca de la bestia, vamos a ver las consecuencias de lo que van a padecer, un poco lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, de los que no se marcaron, de los que se mantuvieron fieles,
también podríamos decir que van a haber una diferenciación, no diferenciación en realidad, van a haber dos posibilidades. Aquellos que realmente sean martirizados y los ejecuten y mueran y se van a la presencia de Dios y están alrededor del trono, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 7. Pero van a haber algunos que van a sobrevivir porque se mantuvieron ocultos en diferentes lugares del planeta o porque fueron parte del pueblo judío que se mantuvo protegido y escondido en el desierto. Y eso lo habíamos leído en Apocalipsis capítulo 12, la mujer que huye al desierto y es protegida y sustentada por 1260 días. Entonces, esta población que sobreviva durante el tiempo de la tribulación va a ser aquellos seres humanos comunes y corrientes que van a entrar al tiempo del milenio y que van a repoblar la tierra como seres humanos comunes y corrientes. Aquellos que fallecieron antes y sean partícipes del rapto o de la resurrección van a entrar al milenio, luego acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar al milenio, pero con cuerpos glorificados. Ya no vamos a repoblar la tierra, porque los que tengamos cuerpos glorificados seremos como ángeles y ya no nos damos en casamiento. Esto para distinguir los diferentes tipos de población que van a haber luego en el milenio, cuando entremos al milenio ya terminando el capítulo 19 y luego en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, estos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y su número y su nombre, alcanzaron la victoria no por medio de batalla contra el anticristo, sino por perseverar y mantenerse fieles a Dios, fieles al Señor, por no acceder a seguir la corriente del mundo. Cuando todo el mundo se termina marcando con la marca de la bestia, porque consideran que es una gran ventaja o un gran beneficio, como habíamos comentado cuando estudiamos Apocalipsis 13. Pero estos, los que no se marcan, se mantuvieron fieles aunque les costó la vida. Obviamente la iglesia cristiana no va a haber pasado por esto, porque en el tiempo de la tribulación la iglesia cristiana no va a estar porque va a haber sido raptada o arrebatada al cielo antes del inicio de la tribulación. Pero igual Jesús nos dice a todos, tanto a la iglesia como a los que pasen por este tiempo de tribulación y se mantengan fieles. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Juan 12:25, nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25, nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ese es el punto. Entonces, mientras la corriente del mundo se estará marcando con la marca de la bestia, y ya vamos a ver, como mencioné, cómo van a sufrir las consecuencias por haberse marcado con la marca de la bestia, cómo están sufriendo las consecuencias durante el tiempo de la tribulación. Van a haber muchos mártires, por otro lado, que morirán por no haberse querido marcar, por mantenerse fieles a Jesucristo, y van a estar en la escena celestial por su fe en Jesucristo, cantándole alabanzas, como vemos ahora a continuación. Continuemos, Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Entonces, el cántico de Moisés, mencionado en Éxodo capítulo 15, nos recuerda la libertad de la esclavitud en Egipto, mientras que el cántico del Cordero en Apocalipsis 5 nos recuerda la libertad del pecado. Además, como que vemos también cuando se menciona el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, vemos como la plenitud de nuestra verdadera Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo. Los judíos celebran la Pascua judía una vez al año, recordando el Éxodo, y está estipulado en la ley de Moisés. Pero recuerdan el Éxodo, cuando después de la décima plaga, antes de la décima plaga, Dios le manda al pueblo de Israel que se mantenga en sus casas y que sacrifiquen un cordero, el cordero de la Pascua, y que la sangre de este cordero debía ser untada en el marco de la puerta de los israelitas, y que cuando el ángel de la muerte o el ángel vengador
pasara por sobre Egipto y viera la sangre del cordero en la puerta de las casas de los israelitas, pasaría por alto aquellas casas y los israelitas serían librados, mientras que todos los primogénitos de todos los egipcios y de todos los que vivieran en Egipto morirían por causa de esta 10ª plaga. Pero los judíos fueron preservados, los israelitas, los hebreos fueron preservados, no gracias a que fueran buenos, sino gracias a que estuvieron dentro de la casa guardados por la sangre. Y algo parecido sucede con nosotros que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la Pascua en Cristo, porque la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo nos cubre y Dios pasa por alto nuestros pecados, no gracias a que nosotros seamos buenos, sino que por su gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos cubre y que nos lava de nuestros pecados, que es el precio pagado por nuestra salvación. Y pasa Dios por alto nuestros pecados y nos da su perdón. Entonces acá, en la escena celestial, en Apocalipsis capítulo 15, los mártires redimidos de la tribulación en la escena celestial, junto a los ángeles y a todos los santos, cantan este cántico dando gloria a Dios, algo similar al canto que entonaron los israelitas después de cruzar el Mar Rojo. Recordemos Éxodo capítulo 15, solamente voy a leer los versículos del 1 al 3. Éxodo 15, del 1 al 3, cantan los israelitas: cantaré yo al Señor, o cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Pero ahora acá, en Apocalipsis 15, en la escena celestial, previo a la consumación del juicio de Dios, los redimidos cantan este cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, primero, analizando este inicio de este cántico, recordamos, o nos hace recordar, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, que todo lo que Dios hace es maravilloso, todo lo que Dios hace es grande. Toda su creación, incluido el ser humano. Cada vez que Dios creaba, en los días de la creación, Génesis capítulo 1, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y creaba y seguía el segundo día y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y así seguía creando. Y cuando crea finalmente al ser humano en el sexto día, vio Dios lo que había hecho y dijo, y era bueno en gran manera. El ser humano como la culminación de su creación. Y todo lo que Dios hace es maravilloso. Su intervención es maravillosa, sus designios son maravillosos, sus planes, lo que Él hace, la manera en la que la hace, lo que no hace, sus milagros, su salvación, su obra redentora, todo de Dios, todo es maravilloso, incluidos los seres humanos, incluido tú y yo que estamos ahora compartiendo este estudio, incluido los seres humanos que son recientemente concebidos. Todo ser humano es creación de Dios, aun cuando recién es un cigoto, un óvulo fecundado, y se inicia el milagro de la vida y se empiezan a multiplicar las células. En ese instante que Dios ya crea al ser humano, sus obras son maravillosas. Y esto es un misterio tan lindo y tan grande que el rey David, cuando escribió el Salmo 139, se quedó maravillado, diciendo: Señor, tus obras son maravillosas y formidables, y tú me has creado. Es decir, lo que David está diciendo es: Señor, lo que tú haces es maravilloso, y tú me has hecho. O sea que yo soy maravilloso. Obviamente que no es un tipo de hedonismo, un tipo de exaltación del ego, sino que al revés, es un tipo de apropiada autoestima, de darme cuenta que Dios me ha hecho a mí, de darte cuenta que Dios te ha hecho a ti, que Dios nos ha hecho a cada ser humano, y ser humano que no se aprecia a sí mismo, que no se ama a sí mismo, está menospreciando también la creación de Dios. Entonces, todo lo que Dios hace, la manera en que hace las cosas, su diseño, la senda que nos indica seguir, todo es bueno y todo es justo, y se da testimonio también en este cántico: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todo lo que Dios hace es justo y su palabra siempre da testimonio de ello. Dios nunca hace ni toma ninguna decisión injusta. Entonces,
siempre tengamos eso en mente. Cuando suceda cualquier cosa, cuando leamos en la palabra de Dios cualquier evento y a veces nos entra un desconcierto o algo que no entendemos, puede ser que algunas cosas no las entendamos, pero sí entendemos esto, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso y que Dios es justo. Entonces nunca voy a encontrar un despropósito en Dios cuando yo sé que Dios es justo. Así como Job, a pesar de todo lo que le pasaba, podría renegar de lo que le estaba pasando a él, porque lo sufría, pero nunca hay un despropósito en Dios. Entonces continúa este cántico en Apocalipsis 15:4 y dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Curioso que al final del versículo 3, el cántico dice al Señor, Dios Todopoderoso, le dice Rey de los santos. Y al decirle Rey de los santos, esos santos no son estatuitas de santitos elevados a los altares. Cuando se refiere a Dios de los santos, se refiere a todos aquellos que han vivido con temor de Dios y amando a Dios y que han rechazado la corriente del mundo y que se han arrepentido ante Dios, que han confesado sus pecados, que le han entregado su vida a Dios y que por medio de la salvación de su Hijo Jesucristo ahora tienen vida eterna. Aquellos que están alrededor del trono de Dios hasta estas alturas, en el libro de Apocalipsis, alrededor del trono de Dios, millones y millones, alabando y dándole gloria al que está sentado en el trono y al Cordero, y cantándole este cántico, junto con los mártires de la tribulación, junto con los 24 ancianos, junto con los querubines, todos aquellos que han sido salvados por el Señor, esos son los santos. Tú y yo, si le hemos entregado nuestra vida, si le hemos entregado nuestro destino, si le hemos entregado nuestra preferencia, si le hemos entregado nuestra razón de existir a nuestro Dios, si nos hemos arrepentido de verdad de nuestros pecados y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, también somos santos y llamados a ser santos y estamos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios es el Rey de los santos. Sin embargo, en la Biblia también se da testimonio de que solo Dios es santo, perfectamente santo, completamente santo, solo Dios. Nadie puede ser tan santo como Dios, solo Dios. ¿Un ser humano puede ser tan santo como Dios? No, jamás. Ningún ser humano puede ser tan santo como Dios. Pero entonces, si la Biblia nos llama sean santos así como Dios es santo, ¿qué tan santos podemos ser los seres humanos? La respuesta es esta. Podemos ser tan santos como Dios quiere que seamos. Y es aquello en lo cual nunca nos debemos conformar hasta que el Señor haga su obra completa. Estamos en una obra donde el Espíritu Santo está trabajando para perfeccionarnos. Dios quiere que seamos santos. Yo diría, yo no puedo ser santo, yo no puedo ser nada santo. Pero Dios sabe lo que Él puede hacer en mí. Y Dios sabe hasta dónde puedo llegar. Entonces, ¿qué tan santo puedo ser? Yo puedo ser tan santo como Dios quiere que yo sea. Y no me debo conformar con nada menos que eso. No para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Pero mi gloria es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Entonces se da testimonio. Solamente Dios es santo. Pero hay algo muy lindo en el versículo 4 que estamos leyendo, Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y se hace como una especie de pregunta. ¿Quién no te temerá? Pero sin embargo estamos viendo mucha gente durante el tiempo de la tribulación, la población humana, y en la actualidad también. Pero vayamos al tiempo de la tribulación. La población humana que se está marcando con la marca de la bestia en las manos, en la frente, y que más bien desarrolla un temor hacia la bestia, hacia el falso profeta y hacia el dragón. Porque dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra la bestia? Y defienden a capa y espada a este gobernante, a este líder mundial, y más bien despotrican en contra de Dios y en contra de su pueblo. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿quién no te temerá, oh Señor? Está hablando acerca del verdadero temor de Dios. Lo más adecuado, lo más sabio, lo más cuerdo para un ser humano es temer a Dios y glorificarle. Proverbios 1:7, el rey Salomón escribió, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Luego nos repite el rey Salomón en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es respeto, reverencia y una verdadera relación de amor con nuestro Creador, una relación de amor, de obediencia, de sumisión, obediencia a sus mandamientos y de admiración por nuestro Dios. ¿Y el miedo no es parte del temor? Bueno, la Biblia nos llama a tener un temor reverente de Dios, más que otro miedo. En todo caso debería ser el espanto a la posibilidad de vivir y sobre todo de morir lejos de nuestro Creador. Eso sí debe dar miedo. Miedo a fallarle, miedo o temor de causarle dolor en su corazón por causa de nuestra obstinación y por causa de nuestra rebeldía y de no andar en sus caminos. Miedo de ofenderlo porque lo amo. Si tú realmente amas a alguien, vas a tener miedo o temor de hacer algo que le ofenda o que le haga daño. A Dios nosotros no le podemos hacer daño. Dios es Dios todopoderoso, completo en sí mismo, infinitamente santo. Pero sí le duele su corazón cuando nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros mismos por causa del pecado. Pero también en su sabiduría el rey Salomón escribió en Proverbios 8:13, el temor de Dios o el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y esta es una excelente definición de lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal. Es decir, veo el pecado, veo la maldad, veo las cochinadas del mundo, veo la rebeldía en contra de Dios, veo la idolatría, veo los insultos, las groserías, las maledicencias, los hurtos, las fornicaciones, veo eso y me debe causar repudio. El repudio al pecado, eso es temer a Dios. Como lo que sentía José en Egipto, cuando fue provocado o tentado a pecar por la esposa de Potifar. Y José como que se horroriza y dice, ¿cómo le voy a hacer eso a mi amo que ha sido tan bueno conmigo y pecaría contra Dios? Entonces el temor de Dios es un temor reverente. Pero nos hacemos la pregunta, porque en el cántico se preguntan, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no temerá a Dios? ¿Quién no temerá? De acuerdo a lo que hemos leído en los proverbios, los insensatos, aquellos que quieren seguir viviendo en pecado e injusticia, aquellos que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo en las palabras del Evangelio. En Juan capítulo 3, cuando se nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nuestro Señor también nos explica que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero nos dice cuál es la verdadera condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquellos que aman más las tinieblas que la luz, aquellos son los que no temen a Dios. Pero ¿quién te temerá, oh Señor? Aquellos que le aman, aquellos que le reverencian, aquellos que quieren pasar con Él la eternidad y que saben que la única forma de lograrlo es que nuestros pecados sean perdonados, que seamos limpiados y que seamos comprados con la sangre del Cordero. ¿Y quién no glorificará su nombre? Glorificar a Dios es el propósito de la existencia humana. Y en esto hagamos énfasis. Glorificar a Dios es el principal propósito de la existencia humana. Ningún ser humano podrá nunca realizarse ni ser feliz si no vive para aquello para lo cual fue creado. En Isaías 43:7, nuestro Señor nos dice, Antiguo Testamento, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Uno de los grandes problemas del ser humano y de la tragedia de la existencia de muchos seres humanos es que no viven para aquello para lo cual fueron creados, lo cual es la causa más grande de la frustración, de la ansiedad y de la depresión de aquellas personas que no saben por qué viven ni que para qué viven y que no le encuentran sentido a su vida. Y realmente aquellos que persigan dinero, fama, poder y placer como el máximo objetivo de sus vidas, como todos aquellos que se involucran en política por estas razones, o los que se involucran en arte o en la actuación para ser grandes artistas
pero por estas razones. O aquellos que buscan acumular mucho dinero, pero por estas razones, que ponen todo esto por encima de Dios, esas personas nunca llegan a realizarse, nunca llegan a ser felices y se llenan de frustración. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Tienes que vivir para aquello para lo cual fuiste hecho. El martes di el ejemplo, ahora lo repito. Cada artefacto eléctrico, cada cosa que existe ha sido creada para algo, para que funcione para algo. Yo había hablado del ejemplo de una licuadora. Las licuadoras han sido fabricadas para licuar alimentos. Entonces, mientras tú pones una licuadora, le echas agua, le echas fruta cortada en trozos o verduras o algunas otras cosas y las mezclas y licúas, usas la licuadora de manera apropiada para aquello para lo que fue hecho y esa licuadora va a funcionar bien, va a funcionar apropiadamente, va a producir buenas cosas, ricas cosas y te va a tener un gran tiempo de vida si es que es usada de manera apropiada. Nadie garantiza los productos que fabrica si es que son usados de manera inapropiada. Entonces, la licuadora es para licuar alimentos, pero si yo agarro una licuadora y en esa licuadora meto cemento, meto piedras, meto arena, le echo un poco de agua y licúo, quizás en una primera o segunda oportunidad me mezcle un poco esos elementos y he fabricado mi concreto y ese concreto lo uso para poner ladrillos uno sobre otro con este concreto que he hecho en mi licuadora. Pero ¿cuánto tiempo me va a durar la licuadora si la estoy usando mal para aquello que no fue hecho? Porque la licuadora no ha sido hecha para mezclar cemento, la licuadora ha sido hecha para mezclar y licuar alimentos. Entonces, si yo uso un aparato para aquello para lo cual no fue hecho, lo voy a destrozar, lo voy a destruir. El aparato va a sufrir un deterioro anticipado. Así sucede con la vida de los seres humanos cuando no viven para aquello para lo cual fueron creados, para aquello para lo cual es su propósito. Entonces su vida es infructífera y su vida es una desgracia y no le encuentran sentido a su existencia y no saben por qué están acá, ni para qué están acá, ni tampoco a dónde van. Y eso es lo que debemos transmitir a aquellos que hemos encontrado este privilegio de tener la esperanza que tenemos, de que hemos sido creados para la gloria de Dios y que podemos vivir para la gloria de Dios y que nuestra vida tiene sentido porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y nos regaló la salvación y que nuestro destino es la gloria eterna junto a nuestro Padre, junto a nuestro Salvador. Entonces, Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, dice, después de estas cosas, sigue el apóstol Juan viendo ahí la escena celestial en este momento previo al toque de las 7 trompetas. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando Dios mandó la ley a Moisés, Dios le mandó a Moisés construir un tabernáculo en el desierto, un tabernáculo, una gran carpa portátil, armable y desarmable, pero esta gran carpa iba a ser las veces de un templo transportable en el desierto. Y este templo, diferentes compartimientos, diferentes lugares, los atrios exteriores, a donde todo el pueblo podía ingresar, y luego una carpa adentro, en la parte central, una gran carpa que tenía 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, y con sus respectivos utensilios, este templo o tabernáculo. En la parte exterior del templo, en los atrios, ahí estaba el altar de bronce para los sacrificios y la fuente de bronce para los lavamientos de los sacerdotes, y solo los sacerdotes podían ingresar al lugar santo para ministrar allí, y ahí se encontraba la mesa de los panes de la proposición, al otro lado el candelabro con los 7 brazos, el menorá, y al pie del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, al pie estaba el altar de incienso, donde se encendía el incienso santo y el humo entraba hacia la parte interior del lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año, y ahí se encontraba el arca del testimonio, que tenía esta tapa que es el propiciatorio con los querubines, y dentro del arca del testimonio se encontraba una copia de las tablas de la ley, una urna con el maná que Dios proveía a los israelitas y la vara de Aarón que reverdeció, todo esto como un testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, este tabernáculo que Dios le mandó hacer a Moisés, le dijo que era una copia del modelo que se encontraba en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos está el verdadero tabernáculo de Dios, el verdadero templo de Dios. Ahí el lugar
donde nosotros queremos estar, de donde procede la santidad de nuestro Dios, donde procede también su misericordia y donde alcanzamos nosotros misericordia, a donde tenemos entrada gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, y en el momento en que Jesús murió y derramó su sangre, en ese momento ¡prum!, se rompió el velo del templo terrenal, se rompió y se rasgó, y al mismo tiempo la separación que teníamos con Dios se abrió para que tuviéramos entrada al reino de los cielos, y de ahí en adelante, persona que fallece en el Señor no muere, sino que vive eternamente en la presencia de nuestro Dios. Entonces, en esta escena celestial se ve el templo, pero el verdadero, el que está en el reino de los cielos, el trono de Dios, y menciona el apóstol Juan: miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estos que en el próximo capítulo van a derramar estas copas, las 7 copas de la ira de Dios. Dice, vestidos, versículo 6, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Todo lo que sale del templo de Dios, de la presencia de Dios, es santo. Y estos 7 ángeles también santos, con una tremenda responsabilidad de cargar las copas con la ira de Dios, vestidos de lino limpio, que representa esa limpieza, esa santidad, esa pulcridad que debe haber ahí en el reino de los cielos, ceñidos con cintos de oro, que es la representación de la realeza y el respaldo que viene de parte de Dios, que está ejecutando estos juicios. Y en el versículo 7, Apocalipsis 15:7, dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Cabe hacer una anotación, que en el versículo 7 se menciona: uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. En el reino de los cielos hay infinidad de seres angelicales creados por Dios. El creador es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios está en el trono. Pero alrededor del trono están los querubines. Estos querubines que son mencionados en Apocalipsis capítulo 4. Recuerden cuando estudiamos Apocalipsis 4, mencionan los 4 querubines, cada uno con unas formas determinadas, uno con una apariencia de becerro, otro con apariencia de águila, otro con apariencia de hombre, y así otro con apariencia de león. 4 querubines que son descritos en el libro de Apocalipsis, son nombrados seres vivientes. Estos 4 seres vivientes alrededor del trono, pero que en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, tanto en Ezequiel capítulo 1 como en Ezequiel capítulo 10, son mencionados, estos mismos 4 seres vivientes son mencionados con el nombre de querubines. Por eso sabemos que son querubines. Uno de estos 4 querubines le entrega a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas con la ira de Dios. Pero una mención más. Cuando se hace la descripción de los querubines, tanto en Apocalipsis 4 como en Ezequiel 1 y Ezequiel 10, hay una descripción tan extraordinaria, tan alucinante, con tantos simbolismos y tantas cosas que los que lo ven, tanto Juan como Ezequiel, que cuando tienen estas visiones tratan de describir con sus palabras lo que ven, y estos seres vivientes llenos de ojos alrededor y con patas y con alas que suenan con un estruendo. Entonces mucha gente en el mundo secular, hay mucha gente que ha querido interpretar que esos seres vivientes o esos querubines eran ovnis como con las luces alrededor, las patitas y el ruido que hacen al volar, pero la Biblia no enseña eso. En Apocalipsis capítulo 4, ahora nuevamente en Apocalipsis 15, se nos está diciendo seres vivientes, no máquinas fabricadas por Dios, seres vivientes, no son ovnis, son seres angelicales. Ahora, que el enemigo utilice la apariencia de estos seres angelicales para engañar a muchos seres humanos que no aman a Dios, sino que quieren ir detrás de su propio misticismo, de sus propias alucinaciones o de sus propias elucubraciones, y ha surgido toda esta corriente de ufología y de los ovnis y cosas que hablan de los avistamientos y que no se pueden negar porque miles de personas han tenido avistamientos.
definitivamente miles de personas ven muchas cosas, pero hay muchas cosas que no son exactamente lo que la gente creía que era. A mí personalmente me sucedió, hace varios años estaba con un amigo estacionado en un estacionamiento cerca del Trigal, el cruce de la avenida Benavides con Velasco Astete en Surco, Lima, Perú. Ahí había un gran estacionamiento donde se hacían ferias navideñas y había una panadería ahí que se llamaba el Trigal de Oro. En estas ferias navideñas había un gran movimiento comercial y de gente. Y una noche estaba estacionado ahí en el auto con un amigo y de pronto vemos unas luces en el cielo que suben y se quedan quietas en cierta posición. Luego se mueven un poquito en forma antojadiza. Bien curioso, porque eran unas luces grandes, como una estrella, pero más grande que una estrella. Nos hacía recordar a la estrella de Belén. Y de repente, una de esas luces ¡vum!, cae rápidamente. Y de pronto, otra luz ¡vum!, crece en iluminar y ¡vum!, y cae para abajo. Y mi amigo y yo nos asustamos, encendimos el auto y salimos corriendo. Y yo llegué a mi casa avisando a mi familia, he visto ovnis, he visto ovnis. Por supuesto que no estaba en los caminos del Señor en ese tiempo. Y en lo que le cuento a mi familia, era domingo en la noche, y ponen el noticiero, y en el noticiero hablan de que en el Trigal de Oro, en este campo navideño, en esta feria navideña, había habido una exhibición de globos aerostáticos con unas canastillas con fuego encendido para el espectáculo público, pero que en estas canastillas el fuego encendido había hecho encenderse también las otras partes del globo aerostático y en final había encendido todo el globo, se había incendiado y habían terminado cayendo a tierra y que casi hubo un accidente en este tema. Entonces, si yo no hubiera visto la noticia, yo hubiera seguido creyendo en ese tiempo que eran ovnis. Y así hay muchas veces que los avistamientos son de fracciones de luces y muchas cosas otras que suceden. Pero hay veces que realmente no tienen explicación. Pero también es cierto que el enemigo trata de imitar estos seres angelicales. ¿Cuántos seres angelicales habrán caído con el enemigo también en su rebelión? Ángeles caídos que pueden tener estas como ojos alrededor, patitas y rueditas y las alitas que suenan como helicópteros y tantas cosas, o imitar simplemente para confundir a la gente, porque todo el tema de la ufología, su máxima meta es que los seres humanos creamos que hemos sido puestos aquí en la Tierra por los extraterrestres y que nos dominan y que son nuestros hermanos mayores y que son los que rigen nuestro futuro, y etcétera, 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 de tal manera que lo sacan a Dios del plano. Bueno, volviendo al tema de Apocalipsis. Apocalipsis 15:7, uno de estos 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Versículo 8 y terminamos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Un tiempo muy solemne. Cuando el tabernáculo en el desierto se llenaba con la gloria de Dios, nadie podía acercarse ni entrar al tabernáculo. Cuando el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén y el día de la dedicación del templo, el templo se llenó de la gloria de Dios y nadie podía ingresar al templo en ese momento. Ahora en el reino de los cielos, en la consumación de los tiempos, en este momento solemne, doloroso para Dios y doloroso para aquellos que aman a Dios y que aman al prójimo, pero Dios es justo y es necesario que estas cosas sucedan. Entonces en el tiempo en el cual ya van a ser derramadas las copas de la ira de Dios, entonces se llenó el templo en el cielo con la gloria de Dios, el Shekinah, la presencia de la gloria de Dios, por todo su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, lo cual vamos a ver en la próxima sesión, cuando lo estudiemos juntos, Apocalipsis capítulo 16. Entonces, como mencioné el día martes, lo menciono ahora nuevamente, sabiendo todo lo que se viene y sabiendo lo que van a experimentar todos aquellos que se marquen con la marca de la bestia, esto nos urge a todos los que somos creyentes y seguidores de nuestro Señor Jesucristo a compartir las buenas nuevas, la salvación por medio de Jesucristo, que los seres humanos necesitan de su Creador, que los seres humanos nunca van a poder ser felices si no se relacionan con su Creador por medio de su Hijo Jesucristo.
Entonces compartamos nuestra fe mientras podemos hacerlo. La iglesia no tiene por qué pasar por el tiempo de la tribulación. El Señor viene por su iglesia. Animémonos unos a otros y que quede el testimonio de que el Señor lo ha avisado con anterioridad por medio del libro de Apocalipsis. Y que quede el registro de la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, en diferentes partes del mundo cuando todas estas cosas sucedan. Muy bien, vamos a orar para terminar. Amado Señor Dios, Padre nuestro, todopoderoso Señor, tú eres infinitamente santo, justo, bueno, verdadero. Tú mereces toda adoración, gloria y honra. Y nosotros, Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Queremos temerte con el temor reverente que tú mereces, Señor. Queremos tenerte en cuenta en todos nuestros caminos y queremos aborrecer aquello que tú aborreces. Ayúdanos, Señor, a caminar de una manera que te agrademos siempre. Te damos gracias por habernos permitido ser expuestos a tu palabra. Te entregamos las cosas que siguen adelante y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.